Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy se encuentra con nosotros nuestro compañero en Mindalia, Alfredo. Va a conducir la mesa redonda ¿Qué aprendimos del 2020? Nuestros invitados hoy son Estela Salinas, psicóloga clínica con maestría en PNL y conferenciante internacional. Nicolás Olea, médico en el Hospital Clínico de Granada y catedrático de la Facultad de Medicina, experto en salud y medio ambiente. Y Ricardo Eiriz, creador del método Integra, escritor y embajador de la paz ante la UNESCO. Vamos a dar paso ya a Alfredo Alcázar. Muchas gracias, John, y gracias a todos los que van a participar en esta mesa, en este directo, en el que vamos a hablar de todo lo que nos ha sucedido y hemos aprendido en el año 2020. Muchísima gente todavía está sufriendo, desgraciadamente, por todo el mundo, y en el que vamos a preguntarles a nuestros invitados en las distintas vertientes, la de salud, la sanitaria, la de la población en sí, la de todo lo que tiene que ver con la ruptura económica en tantos países, pues pueden aportarnos desde su visión, desde su punto de vista. La única condición es, evidentemente, expresar su opinión libremente y también que lo hagan cuando crean que lo deben hacer necesariamente, independientemente de que estemos hablando. No voy a daros un turno concreto a cada uno, aunque si lo necesitáis yo os lo daré. ¿Qué es lo que hemos aprendido 2020? Es el título de esta conversación entre las personas que acaba de presentar John y a las que vamos ya a saludar. Gracias por estar ahí. Y vamos a empezar con cualquiera de vosotros. Por ejemplo, las mujeres, si me lo permitís, la mujer en este caso Estela, por ser caballerosos, vamos a preguntarle qué es lo que ha aprendido Estela brevemente y luego pasaremos a los demás y a partir de ahí iniciamos ya lo que es la mesa redonda. ¿Qué es lo que ha aprendido Estela de este año 2020, que todavía estamos? Bueno, pues no creo que alcance el tiempo para enumerar todo el aprendizaje que he tenido. Una de las cosas que, como siempre, ¿no? Como psicóloga me llama tanto la atención es las percepciones, ¿no? Las percepciones distintas del ser humano. Hay gente que esto se ha aburrido, ¿no? Hay gente que no le ha alcanzado el tiempo para todo lo que quisiera hacer, aprender, avanzar, leer, ponerse al tanto de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, de todo lo que está sucediendo en su propio país, de todo lo que está sucediendo pues en el renglón salud. Eh, Son reacciones tan diferentes. Sin embargo, claro, uno de los aprendizajes más fuertes que se ha vivido como humanidad, pienso yo, ¿verdad? Es pues el miedo, la emoción tan desagradable, tan terrible, ¿no? Que es, y lo ampliamente manipulables que somos cuando estamos asustados. Eso es probablemente una de las cosas que más me ha impresionado. Ujú. Vamos con Nicolás Solea en su también función de sanitario o como persona, evidentemente, que ha aprendido del 2020. Nicolás, bienvenido. Pues realmente ha sido un shock, porque se presentaba enero con muchas esperanzas, a pesar de que la infección ya era y la pandemia era visible. Teníamos todas las esperanzas puestas en este 2020, porque se habían producido ciertos hechos en el año pasado, en el 19, que anunciaban una nueva actitud, sobre todo de las organizaciones internacionales y las organizaciones europeas, y me refiero fundamentalmente al asunto de medio ambiente, ¿no? Se había planteado una nueva política, se presentó en noviembre y se ratificó el 15 de enero en Europa lo que se llama el Gran Reto Verde Europeo, y pareciera que el marzo se tragó todas las buenas intenciones y que al cambiarse el orden de prioridades, muchas de las cosas que teníamos previstas se han atrasado por el momento sine die. Y un poco la decepción enorme de cómo se han cambiado el orden de las prioridades y cómo no sabemos, tenemos un gran grado de incertidumbre de cómo y cuándo se van a recuperar los planes que teníamos previstos. Y no me refiero ya solamente a lo personal, para quien ha sufrido la enfermedad y quien se ha visto enganchado en el proceso de la propia enfermedad vírica, sino de la propia sociedad que ve que muchas de sus esperanzas se han visto coartadas
por la situación. Es decir, hemos aprendido que habrá que saber adaptarse y que habrá que recuperar mucho de lo que teníamos, que no valorábamos en su justa medida y que probablemente para el año 21 tenemos todas las esperanzas en que sea posible restablecerlas. Gracias, Nicolás. La próxima vez que recuperes la conversación, te ruego por favor que antes bajes un poquito el micrófono que está explosionando para que no las determinadas sílabas no explosionen en el micrófono. Ricardo, que también está con nosotros, bienvenido. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué has aprendido en 2020? Pues a mí el 2020, la verdad es que me ha traído, yo creo que cosas muy interesantes, muy buenas. Hemos vivido una experiencia y la estamos viviendo y la seguiremos viviendo única, exclusiva, algo que no ha pasado nunca a lo largo de la historia, que yo creo que nos tenemos que sentir afortunados por el hecho de poderla vivir en directo. Aunque no la hubiéramos elegido ninguno de nosotros, estamos aquí ahora y la estamos viendo y viviendo y somos protagonistas. Y para mí eso es importante. Pero sobre todo lo que me ha hecho reflexionar todavía más en un concepto que ya tenía, que es que todo está continuamente en cambio, que no hay nada que sea estable, que nada se mantiene de por vida. Y la sensación que teníamos irreal de sociedad del bienestar, de seguridad, que muchas personas teníamos al respecto de que, bueno, pues teníamos una vida o tenemos una vida que está muy enfocada, muy alineada, que va en una dirección muy concreta. Lo que he plasmado directamente con las vivencias que hemos tenido y que seguimos teniendo es que eso es totalmente irreal, que no hay nada, absolutamente nada, que se mantenga en un estado de seguridad, de constancia, de fluidez en la vida, sino que todo está fluyendo, pero cambiando al mismo tiempo, ¿no? Que evidentemente vamos caminando en una dirección, pero que por el camino van saliendo situaciones, dificultades, impedimentos que hacen que siempre tengamos que estar cambiando nuestros proyectos, que nos tengamos que ir adaptando continuamente para poder fluir con la vida, ¿no? Y eso, el adaptarte a eso, el aceptar esa realidad, el no resistirte y el remar a favor de la corriente, incluso cuando la corriente te lleva en una dirección que no te gusta, es algo muy importante para salir adelante. Y la vida nos lo ha puesto en bandeja para aprenderlo y para poder cambiar todos aquellos que posiblemente no iban con esa visión de la vida, ¿no? Todos aquellos que se resistían o que estaban acomodados o que de alguna forma estaban viviendo una vida que no les gustaba. Ahora todo el mundo se ha visto obligado a reflexionar sobre su vida. Todo el mundo se ha visto obligado a replantearse su vida tal como la tenía y para mí eso es un aprendizaje, pero sobre todo una gran ventaja que tenemos de cara al futuro, que nos han sacudido el tablero de juego. Bueno, hay muchísimas cosas de las que hemos aprendido en el 2020, cada una de una forma distinta y a distintas velocidades, pero si hay algo que también engloba 2020 de lo que me gustaría hablar es cómo vemos a partir de ahora el otro, la otra persona, con esta distancia social, con los niños con máscaras, con obligación de tener unas reglas de higiene para no enfermar, evidentemente. Pero todo esto ha cambiado en nuestra relación humana. ¿Cómo lo vivís, lo experimentáis? ¿Cómo habéis aprendido, si es que habéis aprendido algo, de esta relación humana que está cambiando también y que nuestros hijos, esta próxima generación que serán pronto mayores, vivirán de una forma absolutamente distinta a como la vivimos nosotros? Me gustaría que reflexionáramos sobre eso porque es importante saber cuál es el futuro del mundo y ellos, y nosotros, por supuesto, muchos de nosotros seremos también ese futuro en breve. Pues cuando queráis, si queréis, por ejemplo, Nicolás, ¿cómo ves esta relación? Tú que hablabas antes fuera de cámara, que, bueno, pues es difícil atender a los enfermos de COVID cuando tienes que estar con todo un protocolo de vestido y tienes que estar en una sala especial. Bueno, ¿cómo se vive cómo se vive el otro, Nicolás, a nivel profesional y también a nivel particular? Yo creo que si va a haber una palabra para definir, y lo hemos dicho muchas veces entre los compañeros, el año 2020 va a ser el año de la soledad, ¿de acuerdo? La soledad
en el hospital, la soledad en las camas, la soledad en la agonía, la soledad en las casas. No os podéis imaginar la cantidad de gente que ha pasado la primera brote y la primera crisis completamente aislado, hasta que julio ya pudimos salir a la calle en España, y ahora otra vez encerrados en soledad. Incluso la soledad de los adolescentes y la soledad de los niños, porque su capacidad de relación aparentemente ha quedado reducida a los medios, ¿no? Los mayores a tragar más horas de televisión y los niños a conectarse a Internet y pensar que tienen un mundo real, que en realidad es totalmente iluso, el que establecen a través de las redes. Entonces yo creo que la gran lección va a ser que las cosas no pueden seguir así porque hay demasiada gente sola, ¿no? Y en el día a día, en el hospital, lo que se vive es eso, ¿no? Es decir, yo he criticado durante años las visitas, mm, no sé si sabéis, en el sur es frecuente que el domingo vengan al hospital 7 familiares por cama, ¿no? Y el hospital se convertía en un ferial donde ya no faltaba nadie más, porque tenían todos pase para entrar, se reunían en torno a su familiar, se establecían tertulias entre familiares en los pasillos y decía, Dios mío. Y eso es lo que ahora ha sido imposible, incluso echamos en falta, porque realmente lo que hay allí es 1.200 personas solas, esperando en la incertidumbre de cada día a ver cómo van a poder relacionarse. Entonces, si hay algo que tendría que eh, hacernos recapacitar es la soledad del paciente y la soledad de la persona mayor y la persona que vive aislada y que tiene poca capacidad de relación. Y me gustaría ser como Ricardo optimista y decir que lo que hemos aprendido realmente nos va a servir para cambiar el modelo, pero no sé cómo se cambia el modelo. Es una buena pregunta y triste lo que dices. Estela, como psicóloga, como persona que también tiene que ver mucho con la relación humana y desde tus ojos, pues puedes verla también con una visión que nos puede aportar. ¿Cómo ves esta relación con el otro a lo largo de 2020? ¿En qué ha cambiado fundamentalmente, aparte de la soledad que nos apunta Nicolás? No, pues es una revaloración de todo absolutamente, ¿no? Uno da por hecho que va a seguir viendo a la gente que quiere y de repente no los puedes ver, no los puedes abrazar, no los puedes tocar, no los puedes besar. Ha sido muy duro, ha sido muy duro. A mí me preocupa mucho el hecho de que todo el mundo esté con la cara tapada para el desarrollo de un niño que mimetiza. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Cómo van a poder mimetizar? ¿Cómo van a poder aprender si no pueden ver la mitad de la cara de nadie? El desarrollo de los niños me tiene a mí muy preocupada porque estamos viendo un mundo enmascarado donde no puede haber mayor gesticulación porque no se ve. Y los niños y el desarrollo de los niños, ¿dónde va a quedar? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Cómo van a aprender a interactuar? Yo de verdad, o sea, a lo mejor estoy pecando de ingenua de pensar que esto pudiera cambiar, pero es que esto no puede continuar así, o sea, porque no tenemos ni idea la afectación a nivel psicológica que esto puede tener en los niños. Ricardo, Nicolás decía que apuntas sobre la flexibilización de nuestras costumbres, de aportar o adaptar lo más positivo, adaptarnos a lo más positivo dentro de lo negativo. Pero Nicolás no sabe por dónde podemos apuntar. Yo tampoco, por eso te pregunto, siendo optimistas, es decir, teniendo una posibilidad de optimismo de cara a un futuro, ¿cómo podríamos encararlo desde la parte más positiva? A ver, es evidente que la situación de miedo generalizado en el que se nos ha hecho vivir, en el que realmente se nos ha conectado de forma masiva en todos los países de la población, nos ha llevado a pues, tener miedo al otro. De hecho, las personas ahora tienen miedo a acercarse físicamente a cualquier otra persona. Lo que comentaba Estela es evidente. Estamos desarrollando una generación que van a ser asociales, en los que les va a costar muchísimo tener contacto físico con los otros. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que
revertir todo ese mensaje de miedo que ha estado generalizándose pues, de forma masiva por el interés que ha habido, pues, evidentemente, a nivel político de toda esta gestión para revertirlo. ¿Y revertirlo qué significa? Pues llegar a donde ha calado. Y donde ha calado es en el subconsciente de la gente. La gente tiene creencias, la gente tiene memorias a nivel emocional, bloqueos, traumas, de todo, que les está llevando ahora a actuar de esta manera. Y eso no va a cambiar a no ser que seamos capaces de cambiarlo en ese plano, a no ser que seamos capaces de llegar a las personas y cambiar la forma de verse a ellos mismos y de ver a los demás. Afortunadamente eso se puede hacer. Hacerlo de forma masiva, como se ha hecho en el sentido negativo, es más complicado. Pero hacerlo de forma pues, gradual e individual con aquellos que quieran cambiar, se puede hacer. Y todos podemos hacerlo. No tenemos limitación ni de edades, ni de géneros, ni de razas, con lo cual todos tenemos la posibilidad de cambiar en cualquier momento. Desde esa perspectiva es de donde soy optimista. No desde la perspectiva de que el mundo va a cambiar de un día para otro. No, es evidente que no. Toda la rapidez que hemos tenido para cambiarlo en negativo, no la vamos a tener para cambiarlo en positivo. Eso tenemos que ser todos totalmente claros y tenemos que tenerlo pues, diáfano, ¿no? Pero sí que tenemos un camino importante por hacer, especialmente todos los que nos dedicamos a ayudar a los demás, todos los que nos dedicamos a hacer que los demás vivan mejor, ya sea desde el apartado de la salud, ya sea desde el apartado de la salud emocional, ya sea desde el apartado del crecimiento personal, de cualquier apartado. Todos aquellos que estamos dedicados a ayudar a que los demás vivan mejor, tenemos un trabajo enorme por delante. Y es ahora cuando más tenemos que dedicarnos a ello, es ahora cuando más se necesita en toda la historia. Este es el momento crucial, porque es el momento en el que más personas hay conectadas a nivel mundial con unas mismas emociones, con unas mismas sensaciones de que el mundo es injusto, de que hay miedo a enfermar, de que hay miedo a morir, de que no hay salida por delante. Pues ahora es cuando más tenemos que hacer ese trabajo. Coincido contigo totalmente. Hay una palabra que sobrevuela en torno a estas cosas. Mira, que Nicolás estaba preguntando, levanta la mano. Me ha provocado, Ricardo. Sí, claro. Ricardo, te voy a contar una cosa del miedo. Yo tengo una enorme confianza en que mucha de la gente no ha actuado por miedo. Yo, por lo menos en la sociedad española, ha habido muchísimo de respeto a las recomendaciones. A pesar de todo, seguimos siendo un país terriblemente solidario y respetuoso. Es decir, hemos estado oyendo, la mayor parte de la población, las recomendaciones para seguirlas al pie de la letra. Y nos ha costado aprenderlos. Hemos tardado tiempo en no darle la mano a la gente y en aguantarnos, en acercarnos. Y porque hemos sido muy respetuosos con las recomendaciones. Y estábamos deseando, o hemos estado, independientes de que valoremos o no al político o al técnico que nos está dando las recomendaciones en la televisión o en la radio, la gente es muy respetuosa y se ha guiado más por respeto y por prudencia que por miedo. ¿Sabes dónde he notado más miedo? En la clase sanitaria. En la clase sanitaria es donde he visto realmente situaciones de miedo porque se dan cuenta de que la gente no sabe cuál es la gravedad cuando está solo en el hospital. Eso lo han dicho cada vez que un sanitario ha salido a la puerta del hospital, le ha dicho, no vengáis, haced todo lo posible por no venir aquí, porque esto no es bueno. La situación es única y la situación de los hospitalizados es muy dura. Y ahí es donde sí he visto miedo y la sensación de que hay que hacer lo que sea porque no siga la afluencia de pacientes, ¿no? Pero en la población, excepto en algún grupo de pacientes o de personas más mayores que han temido el desenlace, no he visto tanto miedo, he visto mucho más responsabilidad, te lo digo de verdad, y prudencia. Está bien que el contraste de sentimientos y el encuentro de sentimientos en esta conversación. Ahora te ruego de nuevo, Nicolás, que impulses un poco más tu voz, para que no explosione, no te lo separes mucho, pero que intenta no explosionar con el micrófono. Hablábamos... acércatelo un poquito más si puedes, por favor. Sí. Pero no te lo quites, así está bien. Vamos a ver si así probamos.
Decía que acabáis de hablar del miedo, aunque cada uno tiene su versión de este sentimiento, esa sensación que hemos tenido todos, pero también es un miedo proyectado desde mi punto de vista, no solamente el miedo que uno siente cuando se enfrenta como vosotros, como verdaderos héroes, a la realidad de atender una demanda que, bueno, pues a veces no se puede con todos los protocolos, con todo lo que exige el protocolo de la atención al COVID, pues eh, existe un miedo infundado, un miedo proyectado, un miedo que se repite una y otra vez hasta la saciedad de los medios de comunicación, haciendo que tengamos una impresión quizá desmesurada de este miedo. Y le pregunto a Estela, que no vive en España y con la que también estamos conversando, ¿cómo se vive esta sensación? ¿Cómo lo vivís los ciudadanos? Esta visión de lo que llamamos miedo, que a veces es real y a veces, creo yo, en mi punto de vista, es expresado a través de los medios de comunicación de forma exagerada. Pues esa es otra de las cosas que preocupan, ¿no? Todo este sesgo que hay en cuanto a la información que uno recibe, porque todo mundo nos sentimos dependiendo de la información que manejamos. Entonces, hay grupos que están aterrados y hay otros que no, pero depende absolutamente de la información que está recibiendo. Y hoy que vemos en estos programas, en estos documentales que están saliendo en Netflix acerca de cómo es manipulable absolutamente toda la información en redes sociales y que además viene este algoritmo donde tú recibes más de lo que has estado viendo y más de lo que has estado viendo. Entonces, claro, hay un momento en que cada vez se distancia más la información que tengo yo y la información que tiene mi hermano, porque lo que yo veo me trae más información de lo mismo y más de lo mismo, y si él está viendo otra cosa totalmente, le trae más de lo de él. Entonces, claro, a mí, yo lo que me tiene a mí preocupada es que estamos viviendo realidades totalmente diferentes. Hay gente que está en la calle feliz, como si nada, sigue viviendo su vida como si nada, como si no estuviera pasando nada, no tiene miedo de nada, está absolutamente convencido que su sistema inmune lo va a proteger, que va a salir adelante, que esto va a pasar, que sí, que hay un virus, que hay gente pero que es gente mayor, que vaya, que hay una realidad que está viviendo esa persona y hay otros que están clavados en otra información y entonces están esperando que llegue una vacuna, si no, no van a salir y no van a volver a salir nunca porque entonces se van a morir, y cada uno sigue alimentando su monstruo. Y yo no Ajá. veo cómo vaya a cambiar eso, porque el sesgo que genera el que a ti estos algoritmos te sigan trayendo más de lo mismo, te nubla a otro universo que existe y que no vas a poder tener acceso a menos que lo busques con esa intención. Cuando queráis intervenir, aparte de las preguntas que yo os pueda hacer, simplemente levantad la mano, yo ya os veo por un previo y puedo saber cuando queréis hablar. O hablar directamente, evidentemente sin interrumpir demasiado a la persona que está en este momento con la palabra. La gestión de todo esto, me interesa saber cómo veis cómo se ha gestionado por parte de las autoridades. Llámense autoridades sanitarias, llámense políticas, en definitiva, cualquier persona, cualquier organización, cualquier estamento que está por encima de nosotros y gestiona lo que nosotros a veces vamos a vivir a continuación, tanto confinamiento como llevar el uso de mascarillas o barbijos, como llaman en algunos lugares, o también la distancia social. ¿Cómo habéis percibido y en distintos lugares que estáis? Decir que Estela está en México, Ricardo está en Suiza porque ya no está en España, está ahora mismo en Suiza, y Nicolás sí que está en Andalucía, que es una región de España. Vamos a saber, Ricardo, cómo lo vives tú, cómo lo vivías en España y cómo lo estás viviendo ahora donde te encuentras. Esta gestión de las autoridades que están haciendo lo necesario, lo posible, lo que saben hacer para poder ayudarnos a sobrellevar todo esto sanitariamente y también a nivel de nuestra vida cotidiana. Pues yo te diría que la crisis, sobre todo, más allá de la crisis sanitaria, es una crisis política, es una crisis de gestión. El mayor conflicto lo tenemos ahí. El mayor conflicto está en las medidas que se toman
para supuestamente gestionar la amenaza que tenemos ahí. Te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Suiza, los índices que hay de positivos son más del doble de los que hay en España y, en cambio, pues se está haciendo una vida normal. Evidentemente, no hay correlación entre la extrema medida que tú puedas tomar de privación de libertades en las personas con el menor impacto que puedas tener en lo que sería la salud, ¿no? Entonces, yo personalmente soy muy crítico con la gestión y, de hecho, eso es lo que me ha llevado a cambiar de residencia, a marcharme a vivir a Suiza, pues porque veía que la gestión que se estaba haciendo en España, similar a la que se estaba haciendo en Italia, pues era totalmente radical, ¿no? Era algo que no tenía nada que ver, no guardaba equilibrio con la gestión que en muchos otros países se estaba haciendo y que el impacto realmente a nivel de mortalidad pues era totalmente distinto, ¿no? Y el impacto a nivel de ocupación de UCIs era totalmente distinto. Al final hay muchos intereses por medio, intereses que pueden ser directamente políticos, intereses que pueden ser económicos, intereses que trascienden a las propias naciones, que hace que las decisiones que tomen los políticos y o los técnicos en cada lugar pues estén pues difiriendo muchísimo y que estén enfocándose en caminos totalmente diferentes, ¿no? Es algo preocupante, sobre todo porque si lo miras con una cierta perspectiva, no tiene fin. Es decir, este tipo de gestión que están haciendo, por ejemplo, en España, la pueden mantener durante toda la vida, porque positivos con PCRs vamos a tener durante toda la vida. Un porcentaje de la población siempre va a dar positivo a la prueba PCR. En consecuencia, si las medidas las vamos tomando en base a eso, no va a haber límite y nos podemos estar aquí hasta el infinito con un tipo de gestión similar. Es evidente que todo depende de lo que estemos tomando como referencia para tomar decisiones, ¿no? Si estamos tomando como referencia unos valores o otros para tomar decisiones, si estamos sumando como muertes de determinada patología, unas o no las estamos sumando. Los criterios que hay detrás a nivel técnico para tomar esas decisiones son lo que realmente está pues, contaminando la gestión que se hace en determinados lugares. Nicolás está en el ojo del huracán de esa toma de decisiones porque está precisamente en un hospital público y está viviendo en sus carnes y en las de sus compañeros todas las decisiones que se toman a nivel político y administrativo. Nicolás, ¿coincides con Ricardo o tienes un punto de vista diferente? Pues mira, realmente me cuesta mucho trabajo hacer un juicio y ser objetivo. Creo que es una situación nueva. Cuando empezó todo en febrero, marzo, no teníamos antecedentes. No creo que valga la pena buscar la similitud de la gripe del 12. Creo que es una situación nueva y que los países se han visto muchas veces como la sanidad pública española entre la espada y la pared, ¿no? Porque cuando se ve la saturación de los hospitales, la imposibilidad de atender a las personas y sobre todo una cosa que han insistido mucho y que no sé si habéis oído, la necesidad de la selección de qué paciente va a ser tratado y qué paciente no va a ser tratado, eso es una situación que no se les desea a nadie. El empezar a elegir uno sobre otro porque no hay sitio para todos es una situación que se da muy rara vez y solamente en situaciones de pandemia como esta, ¿no? Yo me habría gustado que fuera cual fuera la opinión o la opción de cada país, sí que hubiera mostrado la clase política mucha más solidaridad y mucho más acuerdo, ¿no? Es decir, de nuevo repetir lo de la lucha continua entre las facciones políticas, criticando todas las opiniones en cualquier momento, sin saber que en algún momento hay que ser hombres de Estado y apostar todos por lo mismo, sea más o menos correcto, a mí eso me habría gustado mucho, pero claro, a esta clase política no le hemos dado nunca ni esa virtud ni ese valor, ¿no? Anoche, domingo, oía en la televisión las declaraciones del presidente de una comunidad.
me pareció de las cosas más serias, mejor hechas de hacía años. Y no voy a decir de qué signo político, pero aguantó 20 minutos sin criticar a nadie. 20 minutos diciendo que estaba él en persona dando malas noticias y agradecía enormemente la responsabilidad de todos para asumir la situación tan difícil. Digo, me pareció lo mejor que puede aprenderse de todo esto. Es decir, no aprovechar para criticar eh, decisiones impopulares, situaciones dramáticas, de muerte, de ruina, sino decir, esto es lo único que sabemos hacer, vamos a hacerlo entre todos. Esa situación de solidaridad me pareció muy positiva. Pero no Vamos a hablar sé, también de algo que puede levantar ampollas en determinadas personas, porque también aquí hay división de opiniones, aunque a cada uno tenga la suya, evidentemente, y el que os habla también, porque afecta mucho a mi profesión. Estamos hablando de la comunicación que ha habido de toda esta problemática, toda esta cuestión que tiene que ver, va más allá de la sanitaria, también tiene que ver con la económica, con el paradigma que vivíamos hasta ese momento. ¿Cómo lo han explicado los medios? ¿Creéis que la explicación que están dando los medios, que la versión que están dando los medios, que el día a día que tratan los medios, porque parece que en algún momento ya no existe otra cosa que no fuera el virus, es la adecuada, o que están haciendo algo que no es demasiado correcto? Estela. Pues volvemos a lo mismo, ni siquiera hoy me siento capaz de poder decir que tengo información. La información que yo tengo, la que yo recibo, la que yo manejo a través de las fuentes de las que yo me alimento, me dice que hay mucha mentira, que hay mucha cosa que no es así, que no es real en lo absoluto. Me dan ganas de hacer un monumento a los médicos por todo este esfuerzo, por todo este trabajo, aquí en México, sobre todo, es el país donde más gente del gremio médico ha muerto. Entonces, para mí es muy triste pensar que la gente ha estado dando su vida por salvar a otro ser humano y que aquí no se les cuidó suficiente, no tuvieron equipos, no hay economía aquí ni siquiera para que se puedan proteger y puedan atender de una manera correcta. Entonces se han infectado, pero me preocupa todavía más de fondo, porque en base a la información que yo tengo, no tendrían que morir. Entonces, ¿por qué se han muerto? Si no, o sea, o sea, por edad, entonces, ¿qué está pasando? Y claro, el miedo es el miedo, y hay que tenerle mucho respeto, porque eso te suprime el sistema inmune, y ahí no seguimos, es que ahí no seguimos, y uno menosprecia mucho esa información que la gente permite que entre a su cerebro, y la gente lo menosprecia mucho y se va a lo tangible nada más, y no entendemos el poder que tiene la mente, y tendríamos que remontarnos a todos los experimentos de guerra que se hicieron en algún momento, estas monstruosidades que se hicieron en experimentos de guerra donde se jugaba con la mente de los pacientes, bueno, no con los pacientes, con los judíos, donde se jugaba con su mente y se morían de miedo, porque no se morían de otra cosa, porque no les estaban haciendo nada, porque les estaban simulando un corte, cosas. Estela, Sí, dime. a ver, hace 47 años estudié microbiología y me acuerdo que el catedrático de turno, Eleva la ya voz, por mayor, favor. ya mayor, nos dijo, señores, no hay tratamiento para las enfermedades víricas. Y nos dijo esto, que hace 47 años. Los virus vienen, están y se van. Claro. Se trata la sintomatología. Han pasado 50 años y te digo lo mismo. No se pueden tratar las enfermedades víricas. Los virus vienen, están y se van. Y se tratan con remedios paliativos o tratamientos sintomáticos, o se evita pasar la enfermedad con vacunaciones, con aislamientos, con lo que tú quieras. Pero no hay tratamiento. Es decir, cuando alguien adquiere una enfermedad vírica,
lo que se hacen es tratamientos con paliativos o sintomáticos y se espera que evolucione. Problemas, algunas enfermedades víricas como esta evolucionan muy mal en muchos pacientes. Muy Ujú. mal. Y podemos pasar, horas Sí. diagnosticando cuál es la patogenia y cuál es el sistema que más se va a afectar. Si va a ser inmunológico, si va a ser pulmonar y todo. Pero es que no se puede hacer nada. El problema no Eh, es que se abandone a los pacientes, es que cuando está la infección establecida, no hay tratamiento. Entendido. Gracias por la aclaración. Ricardo, siguiendo la línea argumental que estaba planteándole a Estela cuando Nicolás ha abundado sobre lo que acaba de decir, que ha dejado más clara la situación. ¿Hay alguna, desde tu punto de vista, patogenia en la explicación de los medios al mundo en general de todo lo que está pasando? ¿O hay un interés definido en cuanto a que el relato sea distinto al que realmente es? Hombre, yo creo que los medios están siendo utilizados directamente. No los profesionales que hay en los medios, muy probablemente, si tuvieran la libertad de decir lo que piensan, no estarían transmitiendo las noticias que están transmitiendo y del modo en el que las están transmitiendo. El hecho de que nos estén dando parte de guerra diario con estadísticas pormenorizadas de todo lo que está sucediendo en relación con el virus, está totalmente dirigido a generar en la población pues un miedo, ¿no? Un miedo que es evidente, como decía Nicolás, que en el ámbito donde mayor impacto puede tener, como es el ámbito sanitario, es donde mayor es ese miedo, pero yo me lo he encontrado en la sociedad. Yo me he encontrado gente joven de ir a quedar para hacer una cena y uno de ellos decir, oye, ¿por qué no nos hacemos todos un PCR antes de ir a la cena? Hostia, ¿estamos locos o estamos locos, no? Es decir, está totalmente fuera de lugar. Conozco personas que con menos de 50 años hace 6 meses que no salen de su casa, por miedo a que si salen de su casa pueden enfermar. A ver, el miedo está calando en muchos sitios, no de forma generalizada, no de forma masiva, no de forma concentrada, como está ocurriendo en los hospitales, pero está ocurriendo, está llegando. Y ese miedo no se provoca por casualidad, se provoca porque el mensaje oficial que está llegando a través de los medios de comunicación es siempre el mismo. Atención, que hay peligro. Atención, que hay peligro. No hagas esto, no te acerques a otros. Yo me ha pasado varias veces de ir por la calle en una acera ancha, de 2 metros de ancho, y venir una persona de frente y bajarse de la acera para no estar cerca de mí, yendo incluso con mascarilla. A ver, la gente tiene miedo, ¿vale? Y hay mucha gente con miedo, y no es por casualidad. Eso, evidentemente, como decía Estela, tiene un impacto directo sobre nuestro sistema inmunitario, tiene un impacto directo sobre el propio desarrollo de la enfermedad. Es decir, en el caso de que te contagias, evidentemente vas a vivirlo mucho peor y vas a tener unos síntomas peores y va a tener una agravación si estás conectado con ese nivel de vibración que si no lo estás. Entonces, la propia limitación al expresar abiertamente opiniones contrarias a la gestión que se está haciendo a nivel político. Es una privación de libertades tremenda y es una manipulación de la comunicación y de los medios de comunicación. El otro día veía un vídeo en Alemania de cómo entraban en la casa de un médico que estaba por internet haciendo una rueda de prensa que evidentemente lo que decía era contrario a lo que se dice oficialmente. Y entró la policía, lo tiró al suelo y lo esposó. Hostia, eso es reprimir totalmente la libertad de expresión. Entonces, es evidente que tiene que haber, o las propias leyes que se están aprobando en España y en otros lugares para controlar lo que se dice a través de los medios de comunicación, ¿no? Es evidente que los medios de comunicación hoy por hoy están siendo totalmente controlados, limitados y la información que quieren que nos llegue es una muy concreta. Y lo que se sale de eso no quieren que llegue. Entonces, no tenemos la libertad, en principio. Afortunadamente estamos en el momento en el que estamos de la historia y tenemos los mecanismos para acceder a la información, pero la tenemos que buscar. Tenemos que encontrarla y después poder estar absorbiendo esa información. Pero los mecanismos masivos de comunicación, es decir, la televisión, la radio, está 100% controlada.
y no permiten que haya mensajes que distorsionen o que vayan en contra de la gestión política que se está haciendo de la situación. Nicolás quería intervenir. Yo te voy a decir una cosa y como no quiero quedarme sin decirla, quiero hacer esta reflexión. Sea cual sea la situación en la que estamos, con sus más y sus menos, sus pros y sus contras, tienes que recordar, Ricardo, que es absolutamente nuestra responsabilidad. Donde estamos es por culpa nuestra. El otro día me contaban mis compañeros que son mayores y que se están jubilando. Cuando fallecía uno de los compañeros, decía, qué lástima, se están muriendo los mejores. Y yo les decía, no seremos tan buenos cuando hemos permitido el haber llegado hasta aquí. No seremos tan mejores si hemos permitido que los medios estén pasando lo que están pasando. Si ocurren epidemias de este tipo de carácter mundial. No, claramente hemos fracasado. ¿De acuerdo? Y lo que no podemos hacer de ninguna manera es trasladar nuestro fracaso a la gente que viene detrás ni a la gente joven. Es absolutamente necesario que ellos rompan con el sistema y busquen una salida alternativa y distinta. Porque la nuestra, esa que nosotros, a ver, Alfredo, habíamos construido en la España postfranquista y la ganancia de la democracia y el nivel de vida y todos con segunda vivienda y con chalet y con salud, sanidad universal y Y 3 coches. y 3 coches y enseñanza gratuita, esa cojeaba, ya lo hemos visto, por las 4 patas. Si no, no habríamos llegado a este tipo de situación. Es decir, el sistema que nosotros pensábamos tan perfecto está absolutamente desequilibrado. ¿Vale? Yo levanto la mano también, si me permitís, porque quiero añadir algo que Nicolás muy acertadamente también acaba de decir. Pero quiero añadir, si me lo permites, Nicolás, pero esto no es un castigo. Es decir, aunque lo hayamos hecho incorrectamente, aunque no hayamos seguido la dirección, no solamente España, sino todo el mundo, el más, hay que crecer. ¿Y por qué se crece? Pues porque esto, si no se crece, se derrumba. Llegó a la conclusión de que lo hemos hecho mal, está claro. Pero no es un castigo. Es una diferencia abismal la de pensar que esto es un castigo a que es simplemente un correctivo, una corrección de una dirección mal encaminada. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Estela, Ricardo o el mismo Nicolás. No es un castigo. Absolutamente. Yo digo, no es un castigo. No creo en los castigos divinos y no creo en que esto sea un castigo. Esto es una consecuencia. Es una consecuencia. Y además, a ver, como bien decías, Nicolás, tenemos lo que hemos creado. Somos nosotros los responsables de lo que tenemos. Somos nosotros los responsables de tener un gobierno o tener otro, de tener unos políticos en el gobierno o tener otros. Somos los responsables de vivir de una manera o de vivir otra. Y somos los responsables de permitir que eso pase, ¿no? Es evidente que en una situación en la que, lo comentábamos antes, ¿no, Alfredo? La gente es buena. La gente, incluso en situaciones en las que nos están llevando a lo peor, estamos respondiendo de forma civilizada, estamos respondiendo de forma tranquila, es asombroso realmente lo dóciles que somos las personas y lo buenas que somos las personas, incluso cuando nos está pasando cosas como las que están pasando, ¿no? Pero evidentemente, el que esté pasando esto es nuestra responsabilidad. Somos nosotros mismos los que nos hemos metido en esta boca del lobo, somos nosotros mismos los que hemos creado esta realidad. Estos 5 minutos ya para terminar, y estos 5 minutos los quiero dedicar a una proyección, si os parece, no una proyección de lo que os gustaría que pasara, que a todos nos gustaría que pasara lo mejor, evidentemente, en el 2021, sino una proyección en vuestro más sincero corazón y también con la frialdad de vuestra mente, del ejercicio de vuestra mente. ¿Qué es lo que creéis que nos depara 2021? Sin evidentemente hacer ningún tipo de prospección a nivel de cualquier tipo de cuestión que queráis decir y que puede ser futurible o no. Es decir, ¿qué pensáis que puede suceder en el 2021 dependiendo de todo lo que hemos pasado en el 2020? Empezamos con Estela, terminamos con Ricardo. Estela. Yo espero y yo le pido a Dios que salgamos mucho más fortalecidos, mucho más entendidos, mucho más maduros, mucho más conscientes
del poder también que tenemos como seres humanos, que se genere una unidad. Yo no creo que todo el mundo se va a poder poner de acuerdo por esto mismo de que cada quien tiene una percepción distinta de todo lo que está sucediendo aquí, pero creo que tiene que pesar un bien mayor. Yo no creo que esto fue al azar, el hecho de que sea la primera vez que toda la humanidad esté viviendo una situación, por primera vez en la historia de la humanidad, se esté viviendo por primera vez, todo mundo estemos viviendo lo mismo. Yo creo que esto fue una decisión evolutiva que tomamos todos como seres humanos antes de nacer y que estamos enfrente de eso y que tendremos que salir crecidos, que tendremos que salir más conscientes, que tendremos que salir más amorosos, que tendremos que salir mejor de todo esto a fuerza. No podría ser para involucionar. Esto tiene que ser para evolucionar a nivel conciencia y, por supuesto, entender, ¿no? Entender que sí hay muchos intereses y que nos tenemos que poner listos porque si no nos comen aquí los intereses políticos y económicos de unos cuantos. Gracias, Estela. Nicolás, ¿qué crees que tendremos que aprender en el 2021? ¿Cuál es lo que de alguna manera proyectas y piensas que puede depararnos el próximo año? Pues mira, comenzando, hablaba de que 2019 era un año muy especial. Éramos conscientes de muchas cosas erróneas. La crisis del 20 nos ha servido para mostrar la enorme fragilidad del modelo. El modelo es terriblemente frágil, se puede quebrar en cualquier momento y creo que en 2021 vamos a reorganizar y reordenar las prioridades. Muchas de las que dejamos en el tintero en el 19 hay que recuperarlas, muchas, desde el cambio climático, la revolución agroalimentaria, todo hay que recuperarlo y ponerlo otra vez en su justo valor y nos va a servir para reordenar incluso muchos de los valores, como decís vosotros, ¿no? Habrá que ser positivo y que haya servido la experiencia para hablarnos de fragilidad. Gracias, Nicolás. Y terminamos con Ricardo. ¿Cuál es tu previsión? Evidentemente, sin ser maestros ni augures, ¿cuál es tu previsión de cara a 2021? Pues mira, yo personalmente considero que es un año de reinvención. Es un año en el que pues, vamos a salir de esta situación, de esta crisis mundial del 2020, o vamos a comenzar a asomar la cabeza en la salida de ella, por lo menos. Nos vamos a tener que reinventar todos, adaptarnos al nuevo terreno de juego, un terreno de juego que habrá muchas cosas que no nos gusten, habrá otras que sí, habrá muchas limitaciones, nos van a quitar muchas libertades que ya nos las están quitando y van a continuar siendo eliminadas, pero nosotros nos tenemos que reinventar para poder adaptarnos y vivir en esa situación nueva, ¿no? Es evidente que hasta que no haya una vacuna que la puedan poner de forma masiva, no van a abrir la puerta pues que tengamos o disfrutemos de una mínima libertad, libertad de movimiento, libertad de actividad, libertad de muchas cosas, pero bueno, atención y cuidado con lo que va a venir, ¿no? Tenemos que estar prudentes, tenemos que tener criterio propio, no tenemos que dejarnos llevar por el mensaje oficial y masivo que nos estén dando, porque evidentemente pues podemos tener o asumir unos riesgos que nadie va a asumir más allá de uno de forma individual. Es decir, el riesgo de hacer según qué no lo va a asumir ni un político, ni una farmacéutica, ni absolutamente nadie. Van a estar todos absolutamente blindados ante la amenaza y las consecuencias que puedan tener según qué actos. En consecuencia, lo van a revertir sobre nosotros y vamos a ser nosotros quienes individualmente asumamos la responsabilidad de lo que hagamos. Pues bueno, tenemos que tener criterio, tenemos que buscar información, informarnos, asesorarnos y tomar las decisiones que nosotros consideremos las lógicas y las adecuadas. Y no estoy diciendo que sean unas o sean otras, pero que cada uno sea coherente y consecuente con las decisiones que tome. Porque evidentemente después no vamos a poder buscar responsabilidades fuera. Somos nosotros las que las tenemos que asumir porque somos los creadores de nuestra realidad. Gracias, Ricardo. Gracias a los tres. ¿Qué aprendiste en el año 2020
que has aprendido en este año es importante para todos. Ha sido un cambio de paradigma en el mundo entero y un cambio de forma individual, a veces muy brusco, a veces muy sutil, pero estoy completamente seguro de que todos y todas lo hemos notado. Esto es lo que ha dado de sí 3 versiones que se complementan, que enriquecen todo lo que ya sabemos y también sentimos. Gracias a todos por estar y nos volvemos a encontrar en un nuevo directo. Gracias y hasta la próxima.